Bien, la clase de hoy vamos a trabajar con los tipos y mecanismos de cambio lingüístico. En particular, nos vamos a centrar en los cambios fonético-fonológicos. Como dijimos la clase anterior, estos cambios fonético-fonológicos son del orden de estos dos procesos que orientan el cambio, que van a ser, por un lado, los préstamos, en este caso van a ser préstamos de sonidos, o los préstamos, o la analogía. La analogía en el sentido de modificación por semejanza con un sonido similar, que esté en la palabra o que se asocie por el contexto. ¿Qué significa el cambio fonético-fonológico? Ustedes saben que hay una diferencia entre lo fonético y fonológico. Nosotros acá la vamos a tomar como única, como un solo eje, y tiene que ver con una alteración en el punto de articulación. Ustedes ya tienen una idea de que hay palabras que son bilabiales, labiales, dentales, nasales y demás. Esa modificación puede ser una modificación que no afecte al sistema, o sea, que sea propio de una variedad, como por ejemplo en nuestra variedad regional rioplatense. Nosotros acá tenemos la palabra mosca. Fíjense acá, esto es una transcripción fonética. Tengo la S y acá tengo una H. Acá hay una aspiración, ¿no? Mosca, por ejemplo, los mexicanos, los santiagueños, la gente de Santiago del Estero, va a pronunciar esta S intervocálica, y nosotros, los de otras regiones, vamos a aspirarlo. ¿Y cómo lo pronunciamos? Mosca. Entonces, esto es un fenómeno fonético y no fonológico. Lo fonético es lo que no afecta al sistema, o sea, no es que va a haber un cambio y eso va a traer aparejado la desaparición en la escritura del sonido S, sino que, de acuerdo a la región, puede o no cambiar. En cambio, este ejemplo es un ejemplo que ha modificado el sistema y que tiene que ver con la inserción de un sonido en nuestro español, no solamente en el nuestro rioplatense, sino el de todos el español en general, el de la península ibérica y el español americano, con la inserción de un sonido prestado del inglés. Nosotros en español, al incorporar objetos y palabras que designan a esos objetos, hemos incorporado sonidos que algunos persisten y otros han evolucionado. El sonido del cual estamos haciendo referencia, esto sí ya es a nivel fonológico, es el sonido sh de short inglés, de shampoo, short y shampoo. Entonces, depende quién lo pronuncia hoy en día y cómo lo escribamos. Short permanece la escritura así, pero de shampoo vemos que ha habido variaciones. Esto después veremos que es una adaptación cuando trabajemos con préstamo. Acá lo que estamos viendo es cómo este sonido ha ingresado por préstamo, y el sonido que tiene un doble grafema SH se lo ha, digamos, ha subsistido a través de esta pronunciación de un fonema que nosotros en español no tenemos, como en su época ocurrió lo mismo con la doble B o la W inglesa, de Walter, de whisky y demás. Hoy en día, por ejemplo, encontramos escrito whisky con G o sándwich con G y demás. Pero bueno, el original se ha tenido que incorporar un grafema y un sonido. Esto es un fenómeno de cambio fonológico pleno. Bien, lo que vamos a ver a partir de ahora son los diferentes mecanismos. El tipo de cambio son los fonéticos fonológicos, morfosintáctico, léxico-semántico, y los mecanismos serían, dentro de cada tipo, cuáles son los mecanismos de cambio. Hoy vamos a ver solamente los fonéticos fonológicos. Los mecanismos de cambio fonéticos fonológicos tienen que ver todos con la incorporación, con la semejanza,
o con la desaparición de sonidos. Uno de ellos es la asimilación fonética. La asimilación es la semejanza que en la pronunciación tratamos de establecer con sonidos que son vecinos o que están dentro del ámbito lexical cercano a la palabra que estamos pronunciando. Primero vamos a dar un ejemplo que tiene que ver con constatar a qué nos hacemos referencia con esto de la asimilación por contacto de sonidos vecinos. Entonces dice, el sonido sa, el S, normalmente se pronuncia sorda en nuestra lengua. Esto quiere decir que no se produce vibración en las cuerdas vocales. Sin embargo, cuando va seguida por una consonante sonora, se contagia de la sonoridad. Entonces acá tenemos dos ejemplos bastante claros. Hasta, hay una vibración. Si ustedes se ponen la mano en la garganta, van a ver que cuando pronuncio hay una vibración. Hasta. En cambio, rasgo se hace sordo por contacto con la G. Entonces, hasta, incluso hay una aspiración, rasgo. Fíjense, rasgo, rasgo. Bueno, esto tiene que ver con lo que decíamos. Cómo por contagio, podríamos decir, se van modificando los propios sonidos. Bueno, vamos a ir viendo ahora los ejemplos propiamente dichos. Ustedes acaban de encontrar varios tipos de clasificación del concepto de asimilación. Yo se los doy para que ustedes los tengan en cuenta cuando tengan que reconocerlos en un examen, en una actividad práctica. A mí solamente me interesa que ustedes reconozcan el fenómeno de asimilación, no si es progresiva, si es regresiva, si es a distancia y demás. Por ejemplo, la palabra en latín en la palabra alma. Alma en determinadas regiones sustituyen la L por una R. Por ejemplo, los andaluces, arma mía, dicen. Esta es una asimilación a distancia, o sea, en la palabra no hay una R por la cual se quiera contagiar o se lo pueda contagiar. Lo mismo ocurre, acá sería cercana, la palabra en el mismo grupo andaluz. Carne, los andaluces dicen carne. Incluso en Centroamérica, por ahí la música que tiene que ver con el reggaetón y todo eso, van a encontrar los puertorriqueños que tienen esta alteración de las nasales y de las líquidas, la R, la L y las N. Bien, acá teníamos el ejemplo similar al que decíamos de hasta, desde, desde. ¿Qué pasa acá con la D? Se suaviza, se leniza. No ponemos una D pronunciada completa, sino que la hacemos más suave por influjo, por asimilación de la S que la vamos aspirando, desde. Incluso a veces es como que se pierde. Bien, ustedes dirán, ¿y esto yo cómo me doy cuenta? Obviamente tenemos montones de ejemplos para que ustedes vean que estos fenómenos que nosotros estuvimos viendo del latín al español, en el caso de la lenización de las D, de la B larga y algunos otros procesos, el propio de la K, que se iba lenizando hasta transformarse en la Che y demás, vamos viendo que no fueron solamente del latín al español, sino que en la actualidad, en algunas variedades regionales, este proceso de asimilación y de lenización se sigue dando. Acá tienen otro ejemplo con la Z, aste, está aspirada. La palabra asbesto, que en algunas zonas lo solemos decir asbesto, asbesto, lo aspiramos. Entre mismo y mismo, en algunas zonas también de Andalucía. Del latín al español teníamos el término palumba, que la M se duplica por asimilación y desaparece la B, y luego nos queda la palabra paloma, entonces se va reduciendo. Y acá tienen otro ejemplo, como de directu,
queda derecho, ¿no? Esa, por asimilación, esta vocal I, que no era breve, se transforma en E. Bien, otros ejemplos que podemos encontrar son por ejemplo, qué ocurre con el prefijo latino in, cómo se transforma en una M delante de oclusivos, P y B, impunidad, imbuir, y cómo, por ejemplo, la palabra peón se asimila y se transforma en peón, teatro, teatro, acá hay un error, etc. Para concluir entonces, este es el primer fenómeno, el de asimilación, que es por semejanza o contigüidad de los sonidos. Ese es el concepto que tenemos que tener en